NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Me alegro. Hoy día cerramos nuestro curso de este mes y de todo el año, los cursos de todo el año, todo nuestro ciclo de cursos del sueño de la caridad, lo cerramos hoy día con broche de oro, con la presencia de ustedes. Y de aquí ya, luego ya vendrán, esta noche ya todos han recibido esta ficha, todos tienen esta ficha, ¿no es cierto? Ya antes yo les voy a pedir a todos, ahora vamos a escuchar, tenemos las dos últimas exposiciones, ¿no? Y que cada uno ya vea de cara a Dios. Fíjense lo que dice aquí, estaría disponible para participar según mis posibilidades en la siguiente área pastoral. ¿Ven? Entonces, no es un compromiso, no es un voto, que si no lo cumples te vas al infierno, que te vas a dedicar 24 horas al día. No, no. Es simplemente una manifestación de disponibilidad. ¿Se dan cuenta? Estos días hemos ido viendo diversas exposiciones, hemos escuchado, hemos ido viendo distintas áreas de la pastoral en estos días, ¿no es cierto? Hemos visto la pastoral de la movilidad humana, pastoral de la salud, la pastoral del duelo, pero también el mes pasado vimos, por ejemplo, ecología y medio ambiente, en fin, ¿no? Están aquí. Y hoy día vamos a conocer este programa muy interesante, que nos lo va a presentar el padre Jason, ¿no? Este programa muy interesante de reconciliación, esperanza, reconciliación, perdón, es tan bonito el tema, escuelas de perdón y reconciliación. Y después el diácono permanente, el doctor Roberto, nos va a presentar las cáritas parroquiales, ¿no es cierto? Y entonces, después cada uno, en la medida en que el Señor se le inspire, vamos a ir llenando las fichas y cada uno, de cara a Dios, si ve que el Señor se le inspire, entonces pone su disponibilidad, ¿me entienden, no? La disponibilidad estaría disponible según mis posibilidades. Y ya está, nada más. Después ya tendremos, por ejemplo, un encuentro, ya les avisaremos con tiempo, para tener un encuentro con aquellos que han manifestado su disponibilidad para cada una de las áreas. Serán encuentros distintos, ya específicos, para explicarles bien de qué se trataría y ahí ya, y cómo se puede hacer, etcétera. Entonces de ahí ya uno dice, bueno, sí, confirmo mi disponibilidad o puedo, pero solamente tengo disponible 1 hora a la semana, no pasa nada. ¿Me entienden, no? ¿Ok? Es más, si ya alguno, por lo que ha ido viendo estos días, ya ha tomado una decisión, ya puede ir llenando su ficha. ¿Ya? Eso sí les pediría a todos aquellos que tienen la disponibilidad. Los que no, pues se la llevan de recuerdo a su casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí, yo confío en que el Señor nos ayudará para poder relanzar nuestra pastoral sociocaritativa con una nueva imaginación. Ese es como he puesto el título, ¿no? Una nueva imaginación de la caridad. Es una cosa bellísima, les digo, va a ser bellísimo, bellísimo. Muy bien, entonces sin más, vamos ahora a dar pase a padre Jason Mujica, que está aquí, ¿no es cierto? El padre Jason Mujica, que está aquí con nosotros, el sacerdote de la Compañía de Jesús, un padre jesuita, ¿no? El jesuita ha hecho la carrera de Economía en la Universidad Católica de Santa María, ha estudiado Humanidades y Filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Teología en la Facultad de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, es licenciado en Teología Moral por el Boston College y egresado de Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en la UNSA. Es arequipeño como nosotros, ¿eh? Es arequipeño, ¿eh? Muy bien. Desde el año
Es que es el único expositor arequipeño de este curso, se han dado cuenta, no el único. Muy bien. Desde el año 2022 es conciliar en el movimiento que se llama Equipos de Nuestra Señora, que es un movimiento muy bonito. Ha sido coordinador en los círculos de familias ignacianas del Colegio San José aquí en Arequipa, coordinador regional de las escuelas de perdón y reconciliación en Ayacucho, miembro de la pastoral carcelaria en Belo Horizonte y Ayacucho. Y hoy día nos va a presentar justamente estas escuelas de perdón y reconciliación. Cuando me habló de ellas hace un tiempo, hace unos meses, un par de meses, cuando me contó, me quedé impactado. Lo tenemos que crear estas escuelas aquí en nuestros penales de Socabaya. Así que para crear estas escuelas se requiere preparar equipos, ¿no es cierto?, que él mismo los prepararía. Así que los invito a estar atentos, es una cosa impresionante. Y nada más, los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Parte de lo que normalmente creo que cada uno de los que estamos aquí buscamos es no solamente ser felices en la vida, sino que también ayudar a otros a encontrar, sino a buscar esa felicidad. Y de hecho que en el día a día, pues nos dedicamos mucho a eso, ¿no? Vamos no solamente pues rodeados de nuestra familia, procurando espacios buenos, espacios de amor, espacios saludables. También buscamos fuera de nuestro hogar esos espacios que nos permitan lograr esa plenitud. Por eso que pues, la mayoría de nosotros ha participado de una comunidad, de una parroquia. Sin embargo, dentro de la vida que nos toca vivir, ¿sí? No todo puede ser feliz, no siempre podemos encontrar esa felicidad o decir que somos personas plenas. El día a día, pues nos lleva por caminos a veces insospechados, caminos que no queremos caminar. Siguiente, por favor. Dentro de ese día a día que nos toca vivir, muchas veces en el trato personal, lo que nos pasa es que podemos recibir o también nosotros dar malos tratos, podemos tener palabras hacia otras personas no adecuadas, podemos también ser personas que ejerzan algún tipo de violencia, pequeña o grande. Y eso pues nos distancia, nos aleja mucho de aquella felicidad que queremos encontrar. Y estas relaciones que a veces se van deteriorando nos van produciendo heridas. Heridas que así como las físicas permanecen en nuestro espíritu, permanecen en nuestra psicología y no siempre o a veces no cicatrizan rápido. Entonces vamos por la vida así, como este caballito, parchaditos, ¿no? Vamos con nuestras curitas espirituales, con nuestras curitas psicológicas. Siguiente, por favor. Y una de las cosas que nos afecta mucho es la violencia. La violencia que la tenemos casi normalizada en nuestros días, ¿no? Basta prender la televisión y en la mañana, seguramente muchos de nosotros acompañamos la mañana, nuestros desayunos son pues con las noticias. Esas noticias están cargadas de eso, ¿no? De violencia, muerte, robo, inseguridad, etc. Salimos de nuestra casa y nos encontramos con un tráfico también intenso. Subimos a la combi y también, ¿no? Encontramos agresividad, no siempre encontramos caras amables, no siempre encontramos un buenos días. Encontramos a veces más bien seriedad, distancia, que nos va agrediendo. Vemos en nuestro contexto también que aparecen episodios de violencia política,
somos receptores y también somos, como decía, transmisores de esa violencia, pequeño grado, en grado mayor, etc. Situación de nuestra ciudad, el descuido, la basura, el caos, son formas también de violencia. Violencia contra la mujer, etc., ¿no? Entonces estamos como viviendo hoy en día situaciones en donde la violencia se ha normalizado, la tenemos ahí todos los días y definitivamente que nos afecta. Somos personas afectadas por la violencia, menor o mayor grado. Y a tal punto que esa violencia que la tenemos de modo cotidiano, parecería que nos está transformando también hasta el Evangelio, ¿no? De pronto, el día a día se convierte para nosotros en esto. Ustedes han oído que se dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Pero yo ahora les digo, ojo por ojo y diente por diente. De pronto es el contexto en el que vivimos, parece como que se ha transformado. Parece que ya no es fácil encontrar más bien esa cercanía, ese cuidado del otro, ese mandato de amor al prójimo, es como que se nos va escapando de las manos. Y justamente frente a esta situación, frente a algo que lo vivimos, parte de nuestra vida, justamente para eso he venido, para hablarles sobre las escuelas de perdón y reconciliación. Siguiente, por favor. Les voy a hablar ahora sobre perdón, reconciliación, sobre qué cosa son las escuelas de perdón y reconciliación y de qué modo también las escuelas de perdón y reconciliación, están presentes o pueden estar presentes en una pastoral penitenciaria. Siguiente. Voy a leer un testimonio de una alumna, una escolar, que hizo las escuelas de perdón y reconciliación. Dice: en el colegio empecé a aplicarlo con nuestros compañeros, compañeras, sobre todo para que no haya peleas. Siempre se dan envidia, rencor, rivalidades entre compañeros y procuré que no pelearan por ningún motivo. En la familia, con mis hermanos, hemos ganado más confianza. Conversamos cuando se presenta algún problema o algo no está mal, no está bien. Tratamos de solucionarlo. Siguiente. Este es el testimonio de una joven, una estudiante que hizo Espere, ¿no? Y esta experiencia transformó su modo de estar, su modo de relacionarse dentro de su familia, con su familia y también en el colegio. Nosotros tenemos una riqueza espiritual que nos acerca al perdón y a la reconciliación. Basta simplemente, pues eso, llevar un ratito o ir un ratito con la memoria a nuestro espacio de oración personal, al inicio de nuestro día, al final de nuestro día, etc. Y el perdón, entonces, se nos presenta como algo cercano a nosotros. Jesús nos invita a pedir ese perdón, ¿no? Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y entonces parece a veces esto no solamente muy cercano, sino muy fácil. Pero no es así tanto, no es tan fácil, siempre no es fácil perdonar. Hay cosas que sí son como rápidas de perdonar, pero en nuestra experiencia sabemos que hay otras que no lo son, ¿no? Y creo que todos nosotros seguramente hemos tenido algún tipo de experiencia allí, en donde nos cuesta perdonar, donde nos cuesta decirle a alguien que su ofensa ya la hemos superado, que ahora ya no miramos desde ese momento, sino que hemos sido liberados. Y entonces por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. El perdón también hay que pedirlo como gracia. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de perdón y las escuelas de perdón y reconciliación, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando no solamente de una experiencia
religiosa, espiritual. Hablamos del perdón como una experiencia humana. Todos los seres humanos, independientemente de su fe, tienen la posibilidad, la capacidad de perdonar. Y entonces el perdón es dejar atrás la rabia, el rencor, dejar atrás los deseos de venganza, que aparecen cuando hemos sido objeto de algún tipo de violencia, de maltrato, cuando hemos recibido alguna clase de agresión. Y eso, pues, puede ser desde nuestro ámbito familiar hasta en el trabajo, en la calle. Esa agresión que hemos recibido entonces permanece como una herida en nosotros. Y el perdón también es un camino de autorreparación, de volver a unir aquello que se ha roto en nosotros por esa agresión, por esa situación de ofensa por la que hemos pasado, hemos vivido. ¿Y para qué? Para vivir pues con una calidad más humana, para intentar recuperar nuestra salud. El perdón nos ayuda también en nuestro camino de conseguir la salud, especialmente la salud mental. Las SPERE han sido, es una metodología que ha sido desarrollada por un sacerdote, el sacerdote Leonel Narváez, misionero de la Consolata. Él con un equipo interdisciplinario desarrollaron esta metodología para ayudar en Colombia a pacificar el país. Colombia, como sabemos, que ha vivido muchos años de violencia interna. Y esa violencia que es política luego se transforma también en violencia de tipo subjetiva, de tipo doméstica. Está en el día a día. Y entonces, para el padre Narváez, el perdón es un ejercicio de ascenso humano, de pasar de estas ganas de venganza, de retaliación, producto de la ofensa que hemos recibido, a, dice él, las cumbres oxigenadas de la compasión. Es decir, el proceso de perdón es ese tránsito, es ese camino que hacemos de pasar de esas situaciones de odio, de rencor, de ganas de vengarnos, a un nivel más elevado, más humano también, de compasión. Siguiente, por favor. Y entonces, el perdón es la voluntad de abandonar ese resentimiento, esas emociones que no nos hacen daño cuando las albergamos en el tiempo. El juicio negativo, la conducta indiferente con quien nos hirió injustamente, fomentando cualidades inmerecidas de compasión, generosidad e incluso amor por aquella persona que nos ha agredido, por aquella persona que ha sido violenta con nosotros. Eso no. Siguiente, por favor. Eso es parte de ese camino que nos enseña las SPERE, las Escuelas de Perdón y Reconciliación. El perdón, ¿no? Y la reconciliación, pues quizá nosotros estamos también muy familiarizados desde el sacramento, ¿no? La parte sacramental con la reconciliación. Y al igual, también es un camino que cualquier ser humano lo puede hacer. Y la reconciliación se entiende como el principal fruto de la pasión. Nosotros lo entendemos así, ¿no? Es el principal fruto de la pasión, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor. Dios Padre ha querido reconciliarnos con Él a través de su Hijo. Y eso implica entonces una restauración de nuestro ser, de nuestra humanidad, y poder vivir en paz unidos al Padre. Y entonces, perdón y reconciliación son elementos importantes que necesitamos en nuestra vida para repararla, para obtener salud mental también, para lograr la unión entre nosotros. Perdón y reconciliación nos permite
construir una sociedad de paz. ¿Por qué? Porque el perdón y la reconciliación no solamente son actos personales, sino son netamente también actos sociales, actos comunitarios. De ahí la importancia del perdón y la reconciliación para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestras comunidades, para nuestra familia. Siguiente, por favor. Entonces, la reconciliación debe ser un modo de entendernos como país y a su vez como el camino de la reconstrucción moral de nuestro país. Es ese camino que necesitamos para reconstruirnos moralmente como sociedad. Y ello principalmente por la diversidad cultural que tenemos, la diversidad social que hay en el Perú. Siguiente. Vamos ahora a las SPERE en sí, la metodología de las SPERE, de las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Siguiente. Les voy a leer otro testimonio. Catalina es una afectada por la violencia política, la violencia que hemos vivido, el terrorismo, ¿no? El conflicto armado interno de los años 80, 90. Mediante todo lo que hacemos cada sábado, me tranquilizaba. Nos hacíamos más amigas. Aprendimos a perdonarnos y reconciliarnos. Aprendí todas las orientaciones para perdonar, para no vivir odiándonos, porque eso nos afecta. Es muy importante vivir en armonía, tener amistad con todos por igual, no hacer discriminación a nadie. Ella cuenta su experiencia como víctima del conflicto armado, del terrorismo. Y el estar en las escuelas de perdón y reconciliación le permitió rehacer los lazos sociales, le permitió restaurarse a sí misma también. Siguiente. Entonces, las SPERE son un proceso pedagógico en donde los participantes, quienes participan de estas escuelas, lo que hacen es reinterpretar. Hay una nueva narrativa que les permite pasar, cambiar, transformar esos recuerdos dolorosos que son parte de su pasado, ¿no? Son parte de su pasado, a veces lejano o quizás cercano. Y entonces esa nueva narrativa, esa reinterpretación de esos eventos dolorosos les permite superar el dolor y los sentimientos de rencor, de venganza, que no les permiten vivir plenamente. Eso aprendemos en las SPERE. Aprendemos a dejar de vivir sufriendo. Ayer hablábamos mucho de eso, ¿no? Del sufrimiento y cómo tenemos que ser personas sanas. Cuando nosotros hemos sido ofendidos, agredidos, violentados, no, lo que hace esa agresión es separarnos de nuestra salud, nos quita salud. Sufrimos, somos personas sufrientes. Y seguramente, pues lo hemos escuchado, quizá lo hemos vivido, ¿no? Alguien que vive, por ejemplo, con su esposo, una mujer con su esposo, donde en ese matrimonio hay violencia, incomprensión, y a veces simplemente el despertar todos los días es un sufrimiento profundo. Las escuelas de perdón y reconciliación nos ayudan a transformar, a salir de esas dinámicas que no nos permiten vivir sanamente. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo se logra este proceso? ¿Cómo las escuelas de perdón y reconciliación logran sacarnos de esos círculos de sufrimiento, de esos círculos de rabia, de rencor, de venganza, de ganas de vengarnos, de vivir en la fantasía de la venganza? Primero, a través de una experiencia vivencial y lúdica. Las SPERE contienen dentro de los módulos no solamente teoría, sino básicamente son experiencias que tienen que ver con cantar, con jugar, dinámicas que nos permiten entrar, profundizar en nuestra experiencia de dolor. Y entonces, las SPERE permiten sanar las heridas producidas
por las ofensas, maltratos, violencia. Transformar la memoria, esa memoria que es ingrata, eso que nos molesta mucho en el pasado. Generar prácticas restaurativas. Nos ayuda a restaurarnos interiormente, restaurar nuestro mundo afectivo, nuestro mundo de relaciones. Y brindar herramientas para recuperar la confianza. Las SPERE nos permiten este camino. ¿Por qué? Porque van a enfocar su acción sobre 3 dimensiones que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se logra en la práctica? Mediante un ambiente seguro, confidencial, es decir, en las SPERE, que son grupos pequeños donde se van a trabajar, cada uno de los que participamos trabajamos una ofensa, se generan pequeños grupos de 3. Y esos grupos de 3 son grupos donde vamos a hablar de aquello que nos ha pasado. Y para eso necesitamos generar ese ambiente seguro. Todo lo que podamos hablar y decir dentro de esos pequeños grupos de 3 se queda allí. Hacer catarsis o liberación interior. Tener ese espacio seguro nos permite hablar y profundizar de aquellas heridas que quizá pueden ser situaciones que quizá no le hemos contado a nadie, ni a nuestro mejor amigo, mejor amiga. Pero allí se nos da la oportunidad, el espacio de poder hablar de lo que nos pasó. Y eso nos libera. Y a partir de la sociabilidad o reconexión con los demás, esos espacios seguros en donde yo puedo conversar y hablar de lo que me ha pasado con otras personas y escuchar a otras personas también, hablar de su dolor, de su herida, me permite rehacer esas relaciones interpersonales que se han quebrado por la ofensa. Siguiente. Y entonces hay 3 áreas importantes sobre las cuales actúa las SPERE. Primero, la seguridad. Cuando alguien me ofende, cuando alguien ejerce violencia sobre mí, lo primero que pasa en mí es que se rompe, se fractura en mí esa seguridad. La seguridad que tengo en mí, la seguridad que puedo tener en los demás, en el otro. Si nosotros en algún momento hemos sido agredidos, ofendidos, lo podemos reconocer, ¿no? Dejamos de ir por determinados lugares, empezamos a desconfiar de determinadas personas y poco a poco nos vamos encerrando en nosotros mismos porque no hay seguridad. Y entonces las SPERE lo que intenta, ¿sí?, es restablecer esa autoestima, el autoconcepto del sujeto que le facilita incluirse en dinámicas sociales, me permite abrirme hacia esos espacios, trascender. Después, la ofensa, la violencia, quiebra en nosotros el significado de la vida. Empezamos a perder ese horizonte. De pronto empezamos a dejar de pensar en aquello que nos hace felices, de hacer aquellas cosas que nos llenan, de ir a lugares, estar con personas. Ya no nos proyectamos, ya no empezamos a dejar nuestros proyectos. Y entonces las SPERE, las Escuelas de Perdón y Reconciliación, trabajan sobre eso, sobre los principios y valores rectores del accionar cotidiano. Nos van fortaleciendo para rehacer ese horizonte, nuestro proyecto de vida, a qué hemos sido llamados a este mundo. Y también las ofensas, la violencia, quiebran nuestra capacidad de socializar, nuestra sociabilidad. Por lo tanto, las SPERE nos ayudan en la disposición para reestablecer relaciones sociales. Y esas relaciones sociales buenas, sanas, armónicas. Siguiente, por favor. Entonces, la función social del perdón es potenciar las relaciones sociales, reconstruir el tejido social, liberar al victimario de la posibilidad de producir más daño a los demás, disminuir niveles de violencia.
Por lo tanto, se trata de forjar una nueva cultura del perdón y la reconciliación al promover contexto seguro, responsabilidad social y cultura de paz. El trabajo que podamos hacer a nivel personal, como decía, tiene también ese nivel de trascendencia en nuestra sociedad. El perdón que nosotros logremos significa también construir la paz allí donde estemos. Siguiente. Los módulos, las escuelas de perdón y reconciliación tienen 10 módulos. 6 módulos que son para el perdón, aprender a perdonar, la motivación, voy de la oscuridad a la luz, decido perdonar, porque el perdón es una decisión personal, miro con nuevos ojos, comprendo a mi ofensor y rompo cadenas y limpio el dolor. Son los módulos que nos permitirán aprender algunas herramientas que nos permitan lograr ese perdón. Siguiente. Y los módulos de reparación son la priorización del cuidado, construimos verdad, promovemos justicia restaurativa, acordamos un pacto y celebramos la memoria y la reparación. Es importante resaltar que un elemento trascendente dentro de las SPERE es la justicia restaurativa. Siguiente. Y ahora, ya que hemos pasado por este pequeño resumen de lo que son las SPERE, les voy a hablar cómo estas escuelas de perdón y reconciliación pueden ayudar y son un elemento importante también en muchos lugares, muchas pastorales penitenciarias. Siguiente. Este testimonio es de Walter, interno de un penal. Realizar SPERE me ayudó a ser asertivo, a la reconciliación y amar a mi prójimo. Me ha ayudado a controlar mis impulsos negativos como la ira, resentimientos, el odio y la venganza. Mi participación en SPERE me ayudó para comprender a la gente, sus actitudes negativas y me ayudó a crecer emocionalmente. Es decir, las SPERE que se dan en los penales hace que no solamente el interno, la interna, pueda darse cuenta de sus heridas, sino que le permite también responsabilizarse de sus actos. Y a partir de responsabilizarse de sus actos, ver un camino para la reparación. Entonces, el presupuesto de las SPERE es que nosotros, ¿sí?, o las personas, también que están en un centro penitenciario, tienen un tiempo, ¿sí? Ese tiempo en el establecimiento penitenciario es un tiempo de perfección humana. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad, todos, no solamente quienes están en los penales, nosotros, todo ser humano, de mejorar, de ser mejores personas. Y ese es el presupuesto antropológico de las SPERE. Podemos cambiar, todos. Siguiente, por favor. San Juan Pablo II decía, incluso el tiempo transcurrido en la cárcel es tiempo de Dios y como tal ha de ser vivido. Es un tiempo que debe ser ofrecido a Dios como ocasión de verdad, de humildad, de expiación y también de fe. Cada uno está llamado a sincronizar el tiempo del propio corazón, único e irrepetible, con el tiempo del corazón misericordioso de Dios. Las SPERE nos permiten ser cada vez más compasivos, misericordiosos con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Siguiente. Dios, nuestra experiencia de Dios, la experiencia que nos ha transmitido también Jesús, ¿no?, es no la de un Dios castigador, sino la de un Dios misericordioso, compasivo, amoroso. Y por lo tanto las SPERE abordan el perdón y la reconciliación desde la justicia restaurativa. La justicia restaurativa que tiene en cuenta a la víctima y al victimario. Y por lo tanto intenta reparar a víctima y a victimario. Siguiente. De este modo, al generar espacios en los penales, especialmente, de cuidado, a través de la pedagogía del cuidado, generar perdón y hablar sobre la dignidad humana, comprender que todos, incluso quienes están en el penal, son
hijos e hijas de Dios, a través de la construcción de una cultura de paz, a través de la memoria responsable y de aprender a manejar los conflictos de un modo pacífico, es que vamos entrando en las dinámicas de las personas que están internas en los penales. Vamos transformando personas que a la vez van a transformar también sus espacios. Allí donde se han hecho las espere, se va notando que los pabellones, por ejemplo, van cambiando. ¿Por qué? Porque quienes hacen las espere dejan de ser asusadores y se convierten en constructores de paz, de armonía. A través del perdón y la reconciliación van transformando los espacios en los que habitan. Y entonces, las espere en los centros penitenciarios son una herramienta definitivamente de Dios, porque es a través de esa experiencia de sentirse escuchados, de saberse amados por Dios, de saber que Dios y también ellos Dios les da una nueva oportunidad, de que ellos pueden darse una nueva oportunidad de ser mejores. Eso transforma sus vidas, cambia sus vidas. Y eso es importante para una pastoral penitenciaria porque, como tal, ayuda en el proceso de reinserción, resocialización de la persona, de quien está en un establecimiento penitenciario. Las espere, entonces, nos permiten eso, ¿no? Como pastoral penitenciaria, permite colaborar con ese proceso. Y no solamente las espere ayudan en los penales, también, lógicamente, ayudan en todo lugar donde hay una comunidad, en las parroquias, en las comunidades de vida cristiana, dentro de las familias. Son una metodología que nos permite rehacer nuestra vida, buscando ser felices, distanciándonos de ese momento en que nos agredieron, en que fueron violentos con nosotros, etc. Siguiente, por favor. El testimonio de Juan, también otro interno del penal. He logrado cambiar. Ya no me irrito con facilidad cuando algunas personas me insultan o tratan de incomodarme en el pabellón. Espere me ha ayudado a tratar con cariño a mis hijas y familiares. Ahora comprendo a las personas, ya no las juzgo. Siguiente. Quiero terminar, pues, esta exposición sobre las escuelas de perdón y reconciliación, recordando que las espere ofrecen una senda hacia la sanación y la paz. Al promover el perdón, la empatía y la compasión, se sientan las bases para un futuro en el que las heridas del pasado no dicten el rumbo de las comunidades. El padre Narváez suele decir que sin perdón no tenemos futuro. Y eso también tiene que ser realidad para nosotros. Si no aprendemos a perdonar, a reconciliarnos entre nosotros, a construir una sociedad de hermanos, no tenemos futuro como país, como sociedad. Necesitamos, pues, entonces, quizá implementar a nivel de nuestras comunidades escuelas de perdón y reconciliación que nos permitan, a nivel social, transformar el país en el que vivimos. Gracias. Agradecemos a Padre Jason por esta brillante exposición que a mí me ha revelado algo que no sabía, pero cuando conversamos el Padre Jason me habló de las espere en las cárceles. Pero efectivamente, conforme iba usted exponiendo, decía, esto también se puede hacer en las parroquias, como al final lo ha dicho, ¿no? Muy interesante, ¿no? Crear estos grupos de estas escuelas en parroquias. Se podría trabajar en colegios con padres de familia que lo deseen, ¿no? Es decir, me parece sumamente interesante. Vamos a recibir al doctor Roberto Tarazona. Somos también grandes amigos de muchos años, ya casi 30 años. El doctor Roberto Tarazona es médico, es también diácono permanente. O sea, su vocación no es ser sacerdote, sino diácono, ¿no? Diácono permanente, casado con Carolina, tienen 5 hijos, ¿no? Por ahora.
5 hijos, ¿no? Es médico cirujano, tiene varios diplomados y tiene también una maestría internacional en bioética, maestría en salud pública, luego un posgrado en gerencia social, es diplomado además en teología, en humanización de la salud, también tiene una maestría en bioética y bioderecho y diplomado en evaluación médico ocupacional. Actualmente es el responsable o el director, coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral de la Salud de la Diócesis del Callao, pero antes ha trabajado durante largo tiempo en Cáritas del Perú y trabajando en Cáritas del Perú ha sido coordinador de los proyectos sociales y de salud y también asistente en la Oficina de Asesoría Pastoral y Médico Ocupacional de la misma. En fin, hay un largo currículum, ¿no? Y ha sido además miembro del Pontificio Consejo Corunum, un dicasterio de la Santa Sede, en la época del Papa Benedicto XVI, nombrado en la época del Papa Benedicto XVI. Muy bien, recibimos entonces al doctor Roberto con un fuerte aplauso. Él nos hablará del ser y quehacer de las cáritas parroquiales. Ave María Purísima. El corazón de un hijo se alegra cuando saluda a la madre, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Querido Monseñor Javier, le agradezco su invitación. Realmente me siento muy honrado de estar en esta asamblea y de poder compartir una reflexión sobre el ser y quehacer de las cáritas parroquiales. San Juan Pablo II decía que el hombre permanece como un ser incompleto, como un ser que no comprende su existencia si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no vive el amor. Y eso pasa en nuestra sociedad. Podríamos preguntarnos si eso también pasa en nuestras comunidades cristianas. Parecería que no. Pero yo como médico, cuando quiero saber cómo está la salud de un paciente, entre otras cosas, Monseñor Javier, le tomo la temperatura. Si tiene 40 de temperatura, ustedes ya pueden inferir lo que pienso y lo que debo hacer. Si yo le tomo la temperatura a la pastoral en la parroquia y no encuentro la caridad, la respuesta la tienen ustedes. Pero ¿cómo puede la experiencia de un cristiano, de nosotros, que hemos conocido, hemos creído en el amor de Dios, lo hemos palpado en nuestra vida? Porque nos dice en el Deus Caritas Es, el Papa Benedicto XVI, que reflexionar sobre el amor es reflexionar sobre Dios mismo, sobre el corazón de Dios, sobre el rostro de Dios, sobre lo que es Dios para nosotros. Reflexionar sobre la caridad es reflexionar lo que somos y lo que es la Iglesia. Hace algún tiempo en una conferencia con médicos hablaba sobre la primacía del amor y la compasión en el acto médico. Al final un médico me dijo: oiga doctor, a mí no me pagan para amar, a mí me pagan para curar. Y uno puede decir que es la sociedad sin amor. Y la esperanza en la humanidad está porque en nuestras entrañas, en nuestra propia realidad ontológica, es una realidad creada por Dios. Y por eso hay esperanza en la humanidad, porque podemos y estamos capacitados para amar, y la Iglesia transmite esta verdad y este desafío, que podemos amar como el Señor nos amó, dando la vida. ¿Por qué tendría que ser difícil organizar una cáritas parroquial en la parroquia? Es impensable pensar una comunidad que no rece. Impensable. Es impensable pensar una comunidad que no celebre la Eucaristía. Impensable. Es impensable que un cristiano no frecuente los sacramentos. Impensable. Pero por más de 20 años he viajado por todo el país, entre otras cosas, con la promoción de las cáritas parroquiales. Y debo decir que la caridad organizada es la cenicienta de la pastoral. Como si no fuéramos un pueblo que nacemos del amor y caminamos hacia el amor. Por eso quería comenzar esta presentación citando el Evangelio de San Juan, que al apóstol Felipe unos peregrinos le dicen: queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y ciertamente hoy
nuestro pueblo quiere ver a Jesús, porque es una sociedad que vive en el egoísmo, en el relativismo, en el hedonismo, y queremos ver a Jesús. Nos dice el Papa Francisco, esta cita es de él, dice también: hoy mucha gente, a menudo sin decirlo implícitamente, quiere ver a Jesús, quiere encontrarse con Él, quiere tener una cercanía con Él. Porque esta realidad, dice, nos hace comprender la gran responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos, la gran responsabilidad que tenemos de este pueblo que cree en el amor, dice, porque nosotros también debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega al estilo de Dios, con cercanía, compasión, ternura en el servicio, una caridad organizada, una caritas parroquial. Pero también es cierto que parecería que esta sociedad imposibilita, desnaturaliza, deshumaniza, porque el amor no es una, digamos, no es una realidad que queremos y podemos vivir. ¿Cómo poder vivir esta realidad sin Dios, sin una comunidad? ¿Cómo poder vivir la experiencia del amor sin la liturgia, sin la palabra? El Papa Juan Pablo II nos decía en el Evangelio de la Vida: estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la cultura de vida y la cultura de muerte. Con la cultura de vida avanzamos. Nos decía: enfrentamos una cultura de muerte y tenemos que construir un etos. Tenemos que construir una cultura basada en la cercanía, en el amor. La Caritas parroquial es una experiencia fundamental de lo que creemos, de lo que celebramos, de lo que vivimos. El Papa Francisco nos decía, no voy a leer todo porque no nos alcanzaría el tiempo, pero dice, si San Juan Pablo II decía, tenemos que contrarrestar una cultura de muerte, el Papa Francisco nos dice, una cultura del descarte, donde se valora a las personas por lo que tienen, por lo que es, y dice, se desecha abiertamente a las personas. Y en ese desecho encontramos a los ancianos, avanzamos, a los discapacitados. Hace poco, y es lamentablemente una realidad que debe conmovernos, esta realidad del mal llamado aborto terapéutico. Como médico digo, la terapia es para curar. Y en el asesinato a un niño, eso no se cura a nadie, pero ustedes conocen las noticias y no profundizaré en ello. Lo cierto es que vivimos una cultura de muerte, una cultura del descarte, y la fuerza y el impacto de nuestro testimonio en la forma como anunciamos el Evangelio, cómo vivimos la caridad, tendría que tener un impacto contra esta cultura perversa que nos deshumaniza. Esta es una cita también del Evangelium Vitae, donde el Papa dice, ¿y qué has hecho tú? ¿No? ¿Qué has hecho tú? ¿Dónde está tu hermano? Y en la cita del Evangelium Vitae, en el número 10, dice Caín, dice, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿Acaso soy yo responsable del hambre de mi vecino? En el documento de Aparecida, cuando habla de las nuevas formas de pobreza, dice que hay una gran forma de pobreza en estos tiempos, masiva, que es la pobreza de la soledad. Y cuando nuestros pastores dicen, ¿qué se entiende por soledad? Dicen, la experiencia de aquel que no puede amar. Bendito sea Dios. Si alguien le da un paro en este momento e intervengo, tengo 5 minutos en promedio para reanimación cardíaca, RCP. Después hay daño neurológico y después la muerte. ¿Cómo puede ser? Nos decía en Aparecida, esta forma de pobreza, la soledad de quien no puede amar. ¿Quién puede liberar de esta esclavitud? Hace más de 20 años se formó el Día Mundial del Voluntariado y mucha gente, realmente es emocionante, como mucha gente va a diferentes hospitales a dar su tiempo, por diferentes motivos. La soledad de quien no puede amar, y también decía la soledad de quien no es amado. La Caritas parroquial es nuestra fe en acción, que en la cercanía con el que sufre podemos llevar una palabra que nace del Evangelio. Vamos avanzando. Y en esta misma cita del Evangelium Vitae dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y en esta cita el Papa nos recuerda que vivimos una idea perversa de libertad. No dice esta idea perversa de libertad
oscurece el sentido con Dios, Dios es para los domingos, Dios es para la Navidad, Dios es para la Semana Santa. Dice, oscurece el sentido de Dios y oscurece el sentido de mi relación con los demás. Una idea perversa de libertad. Vamos avanzando. Esta es una cita del Papa en Chile, a los jóvenes en Chile, y nos dice, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. La primacía de la gracia, la primacía de la caridad, que vean cuánto amamos, que vean cómo nos amamos para que el mundo crea. Por eso nos decía el Papa Benedicto XVI en la Cuaresma del 2006, es necesario que nuestra mirada, la mirada de la comunidad organizada en una Cáritas parroquial, sea esa mirada que se asemeja a la mirada de Cristo sobre la realidad de lo humano. Nada está perdido. El padre Jason nos hablaba de la escuela de reconciliación, las espere, ¿no? De perdón y reconciliación en los penales. Nada está perdido. Dice, esta mirada se asemeje a la mirada de Cristo. Cuando nos acerquemos a ayudar a alguien, la persona tendría que decir, como dijo San Juan Pablo II allá por el 84 en un congreso de médicos en Roma, cuando pregunten al paciente quién lo atendió, tendrá que decir, cuando le pregunten al médico ¿a quién has atendido? El médico tendrá que decir, atendí a Cristo. Pero eso no es suficiente. Cuando le pregunten al paciente quién te atendió, el paciente tendría que decir, me atendió Cristo. ¿Quién me ayudó? Me ayudó Cristo. Y dice, porque en efecto, si no es posible dar una respuesta profunda, material y humana, si no nace de esta palabra, que nace de la experiencia de un corazón que ama y conoce al Señor. Esta mirada, avanzamos por favor. Por eso nos recuerda el Papa Benedicto XVI que mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí. Miremos nuestros barrios. Cuánta soledad, cuánta necesidad, cuánto hambre de pan, cuánta hambre de Dios. Y no podemos pasar indiferente frente a ello. Y dice, aunque se extiende a todos los hombres, esta mirada de proximidad no es una actitud genérica y abstracta, sino requiere mi compromiso práctico aquí y ahora. Avanzamos. La Cáritas parroquial, una mirada y un compromiso práctico y aquí y ahora, dice, ¿no? Porque la historia de amor entre Dios y el hombre, la historia en mi vida personal de Dios, pasando por mi vida, a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de la comunidad, a través de la liturgia, a través de la caridad, debería, dice, acercarme y tener los mismos sentimientos, la misma pasión de Dios por lo humano, porque la voluntad de Dios en ese contexto y en esa realidad ya no es extraño para mí. Por lo tanto, el mandamiento del amor no es un mandamiento extraño y externo, alguien que me imponga, sino algo que nace de esta experiencia de relación con Dios. La Cáritas parroquial, por tanto, debería ser este espacio, de un espacio de mayor santidad, en el cual, gozando de la palabra, viviendo la liturgia, por decir de una forma, nos especializamos en vivir y animar la caridad de toda la comunidad cristiana, pero como una avenida fluida, práctica, actualizada, de llevar a los demás la presencia del Señor. Miren esta cita de Deus Caritas es impresionante. Para la iglesia la caridad no es una especie de asistencia social. No somos los buenos y los que tenemos quedamos a los que no tienen. No es un tema de asistencia social, no dice el Papa. Que también yo podría dejar a otros, al municipio, al gobierno regional, a los Rotarios. Y concluye, sino que pertenece a su propia naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Pasamos. ¿No vivimos la caridad? Algo de la naturaleza de la iglesia no estamos viviendo bien. Es como si mis pulmones no funcionaran. En mi naturaleza, esta humana, mi corazón late, no para, solo cuando Dios me llame. Y en el COVID he visto cuántos pulmones han colapsado y con ello toda la vida de una persona. La naturaleza de la iglesia, de nosotros, en el bautismo, en nuestra comunidad y de toda la parroquia y toda la iglesia es esta. La naturalidad de la iglesia, el anuncio de la palabra. ¿Cómo está el anuncio de la palabra? La celebración de los sacramentos. ¿Cómo está? El servicio de la diaconía. ¿No dicen Deus Caritas es?
las tres dimensiones son imprescindibles y se complementan. La Cáritas parroquial es esta experiencia pasamos de servicio, es esta experiencia de poder vivir plenamente la naturaleza que Dios le da a la iglesia. Pero también nos dice en Caritas in Veritate, el Papa nos dice, soy consciente de las desviaciones y la pérdida del sentido que sufre la caridad. ¿Sí? La caridad parecería ser algo que me sobra, algo que no necesito, algo que puedo hacer, y no este encuentro personal con el Señor. Pasamos. Por lo tanto, el amor al prójimo enraizado en el amor de Dios es una tarea para toda la iglesia. Y termino esta parte con lo que nos dice. En consecuencia, el amor necesita una organización. La Cáritas parroquial, o como se llame, necesita una organización. Dice, para hacer un ejercicio ordenado de cómo queremos servir al Señor. Por tanto, la Cáritas parroquial constituye una parte del servicio sociocaritativo del pueblo de Dios. Una parte. Espere, pastoral de la familia, pastoral juvenil, pastoral de los trabajadores, pastoral de migrantes, según nuestra realidad. Es una parte del servicio caritativo del pueblo de Dios, quienes ubicados en un contexto sociocultural específico, en Arequipa las provincias, realizan el encuentro fraterno de comunión de personas y bienes. ¿Cuánta riqueza hay en nuestras parroquias? Y están ahí. Yo en mi parroquia, domingo de Eucaristía, cuánta riqueza de gente que espera que las autopistas de la caridad estén bien cimentadas para poder transitar por ahí. El encuentro, la comunión de personas y bienes, ¿no? Cáritas parroquial, discípula misionera que acoge, anuncia, celebra y vive el amor de Dios. Vamos avanzando. No es una dispensadora de cosas. Debemos dar testimonio en la caridad. Pero esta caridad, la Eucaristía construye la Cáritas parroquial. ¿Por qué señalo esto? Porque si en la medicina hay un gran problema en la especialización, que tiene, digamos, una realidad muy importante, muchas veces se pierde la realidad del todo de la persona. ¿Sí? Tu corazón está bien, acaba con el neumólogo dice está bien, acaba con el neurólogo y al final nos mandan al psicólogo. Por la, digamos, segmentación del conocimiento médico. Igual puede pasar en el ámbito parroquial. Yo estoy en este grupo y no me interesa la caridad. Estoy en la liturgia. O estoy en la caridad. ¿Y para qué voy a leer la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a celebrar una Eucaristía? Los pobres nos esperan, ¿no? Entonces, la Eucaristía constituye es el corazón de la Cáritas parroquial, ¿no? Es como nos dice la Nueva Milenio Ineunte, San Juan Pablo II va construyendo la iglesia como casa y escuela de comunión, donde sentimos al otro como el hermano que nos falta y nos pertenece. Avanzamos. Pero esta Cáritas parroquial tiene integrantes, y voy avanzando. Ustedes pueden leer en la Deus Caritatis, ¿no? La primera parte es el fundamento de la caridad y la segunda es dirigida a aquellos que estamos comprometidos, digamos, de alguna manera más directamente en la caridad. Y dice, este personal, aquellos que estén en la Cáritas parroquial, en realidad todos, debe tener un perfil, dice, ¿no? Debe ser personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo. Vamos avanzando, ¿no? Personas con una experiencia fuerte del Señor, que quieren encontrarse con todas las personas, sobre todo con los que sufren y son necesitados, ¿no? La Cáritas parroquial busca que los necesitados sientan la presencia del Señor. Por la caridad sean evangelizados. Vamos avanzando. Pero también sabemos que es necesaria una formación del corazón, nos dice el Papa, ¿no? La Cáritas parroquial tiene que ayudar en la maduración de la fe del creyente. Avanzamos. La evangelización siempre ha ido unida a la promoción humana y una auténtica liberación cristiana. Promoción humana, Cáritas parroquial, anuncio del Evangelio. Una realidad. Y en esta segunda parte de la Deus Caritatis, nos dice, tenemos que promover redes de caridad. Redes de caridad. Tenemos que encontrarnos. En mi parroquia alguna vez me dicen, este doctor no tendrá una silla de ruedas porque hay una señora que le han cortado la pierna por la diabetes, ¿no? Y claro, yo podría decir, bueno, soy un simple diácono, no soy el párroco,
Por favor, cierren la puerta y entre todos hoy día vamos a comprar una silla de ruedas. Yo creo que se alcanza si entre todos damos algo y ese domingo en 20 minutos tenemos una silla de ruedas, ¿no? Entonces, redes de caridad. Hacen falta más obreros para el tema de la evangelización desde la caridad. Avanzamos. Hacernos prójimo del necesitado no es solamente que el prójimo nos necesite. Nosotros necesitamos encontrarnos con el Señor, en aquel que ha querido quedarse y donde podemos encontrarnos y servirlo. Vamos avanzando. Por tanto, nos dicen Caritas in Veritate, la caridad es el amor recibido y el amor ofrecido. Nos convertimos en sujetos de la caridad para tejer redes de caridad. Avanzamos. Muy bien, entonces una Caritas parroquial. En la hoja que Monseñor Javier ha señalado, algunos se anotarán. Muy bien, una comunidad cristiana, que igual lee la palabra, tiene su liturgia, pero que sobre todo se organiza para ver las necesidades que hay en el ámbito de nuestra parroquia. Se encarga de animar y comprometer a toda la comunidad cristiana a vivir el mandamiento del amor, a confirmar con las obras la fe que profesan y celebran, ¿no? Una comunidad ad hoc para promover la caridad, ¿no? Esta comunidad tiene que discernir los signos de los tiempos presentes aquí en la parroquia. El tema del embarazo adolescente, el tema de las madres solteras, los migrantes. ¿Cuántos hermanos venezolanos están en condiciones realmente de mucha precariedad? Los adultos mayores, los discapacitados, etcétera, ¿no? Un discernimiento de los signos de los tiempos, de la realidad local, y ver cómo nos comprometemos con una o dos realidades este año para poder ayudar. Asimismo, la formación de líderes cristianos que puedan ayudar en esta tarea. Avanzamos, por favor. Entonces, la Caritas parroquial se constituye como una organización que ayuda a la iglesia local en la ardua tarea de cubrir las necesidades apremiantes de la feligresía de una manera eficiente, creando canales de caridad efectivos. Avanzamos. Algunos objetivos específicos. Esto es, digamos, de la experiencia. Esto puede, obviamente, ser modificado, pero aquí me animo a compartir algunos objetivos. Promover, generar y fortalecer la acción sociopastoral de la parroquia, ¿no? La acción sociopastoral de la comunidad eclesial, animando la participación de laicos en la defensa de la vida y la promoción de la persona humana en la perspectiva del desarrollo humano integral, ¿no? Vamos avanzando. Una segunda tarea, el tema de evaluar permanentemente la realidad, de manera que nuestra palabra, nuestra caridad sea efectiva y también nuestra parroquia tenga como una gran antena social en la Cáritas parroquial. Vamos avanzando. Motivar a los miembros de la comunidad parroquial a profundizar en la doctrina social de la Iglesia. En algunas diócesis esto ha pegado, en otras no. Hay un rico magisterio que está ahí bien guardado y que puede ayudarnos a, digamos, alentarnos en la fe y en nuestro compromiso cristiano, ¿no? Animar a la comunidad a profundizar en la doctrina social de la Iglesia, el tema del voluntariado, que no es poca cosa. Hay mucha gente que, digamos, necesita de la experiencia de la caridad para profundizar en su fe. Avanzamos. Muy bien, vamos acabando. María nos forma en la caridad, crea comunión y nos educa. Nos comparte un estilo de vida solidario, en fraternidad, en atención a los necesitados, ¿no? A los pobres y necesitados. Este rostro materno de la Iglesia nos ayuda a formar esta casa y escuela de comunión. Con los ojos puestos en María y en sus necesidades, la actitud, la espiritualidad de María nos ayudará a que los pobres puedan sentir la parroquia como su propia casa. Y acabamos con un pequeño testimonio. En la diócesis de Caraballo, un santo sacerdote tenía dificultad para armar la Cáritas parroquial. Hubo un gran incendio y la gente fue a apagar el incendio y después que apagaron el incendio, una anciana se acercó a la familia que lo había perdido todo. La anciana lo cubrió con una chompa y le regaló una manzana. El impacto fue
tremendo. El impacto de esta pobre mujer dando abrigo y una manzana fue impresionante. No solo para la persona que recibió la manzana y el abrigo, sino para la comunidad parroquial. En esta nueva imaginación de la caridad, animó a que a organizarse. Primero a ver por la realidad de estos damnificados y luego a ver por el adulto mayor, y realmente este impacto de una pobre mujer que en ese corazón compasivo se acercó a dar lo poco que tenía, significó para esta parroquia en particular que abrió los ojos, que abrió el corazón a, digamos, a animarse en formar una Cáritas parroquial que hasta ahora sigue. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos muchísimo al doctor Roberto por esta presentación que nos ha hecho. Iba a decir abuelo de pájaro, pero aquí tenemos que decir abuelo de cóndor, porque estamos aquí en Arequipa. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es una belleza conocer, por un lado, el magisterio de la Iglesia. Muchas de estas citas que ha presentado el doctor Roberto ahora son de la Deus Caritas Est, que es la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. Tiene una historia muy bonita esta encíclica, Deus Caritas Est, porque el Papa San Juan Pablo II quería publicar una encíclica sobre la caridad, sobre esta dimensión de la vida de la Iglesia, que es esencial, ¿no? Y entonces se encargó el trabajo, la elaboración, dio las indicaciones y le encargó hacer un primer borrador al entonces Monseñor Joseph Cordes, que después fue hecho cardenal por el Papa Benedicto, que era entonces el presidente del Pontificio Corunum. Así que trabaja en Corunum este primer borrador, digamos, con las orientaciones de Juan Pablo II, se lo entregan y el Papa San Juan Pablo II lo pasa, como se suelen hacer con estos documentos, a revisión a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto en esa época era el cardenal Ratzinger. Lo revisa él, lo revisan otros, van aportando y al final pasa todo al escritorio de San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II ya termina de dar la revisión, él hace naturalmente, completa lo que él quiere poner, etcétera, etcétera, y ya cuando estaba prácticamente lista para publicarse, el Papa San Juan Pablo II fallece, ¿sí? Y entonces es elegido el Papa Benedicto XVI y fue el primer documento, la primera encíclica que él publica. La primera parte era prácticamente toda, repito, hecha en el pontificado de Juan Pablo II, se ve ahí la mano de Juan Pablo II muy clara, y la segunda parte es muy interesante, no sé si no la han leído, es muy interesante, se lo recomiendo leer a todos, y la segunda parte es ya sobre, digamos, la caridad organizada, algo las caritas parroquiales, la caridad organizada en la iglesia, ¿no? Pero bien, entonces, y fíjense ustedes que como esta continuidad, les decía, no sé si se lo decía, esta continuidad, que el Papa sí se lo dice en su momento, que el Papa Benedicto XVI, los documentos que va publicando, todos giran en torno a esta virtud teologal de la caridad. Ya sabemos que las virtudes teologales son tres, ¿no es cierto? Fe, esperanza y caridad, ¿no es cierto? Y entonces los primeros documentos van girando todos. Luego ya emite otro sobre la esperanza, se llama Spe Salvi, y luego convoca el año de la fe y publica ya la carta convocatoria, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿no? El año de la fe, no sé si se acuerdan. Y al terminar el año de la fe, él, o sea, no había terminado todavía, sino en el año de la fe, él empieza también lo que había hecho Juan Pablo II sobre la caridad, él empieza a trabajar una encíclica sobre la fe. Empieza a trabajar una encíclica sobre la fe. Siempre en este itinerario, como se hace en los documentos papales. Se toma mucho tiempo porque el Papa no es que se saca todo el solito, sino que cuenta con colaboradores, etcétera. Así se hace. Muy interesante. Cuando tiene el documento ya prácticamente listo para publicar,
ve de Dios y presenta su renuncia, y pasa a ser Lumen Fidei, la primera encíclica del Papa Francisco. Interesante, la dejó ya prácticamente lista, faltaba la última mirada y ahí presenta su renuncia. El Papa Francisco comienza su pontificado, se encuentra con ese, no se encuentra, el Papa Benedicto se lo deja, naturalmente, y el Papa Francisco la lee, la mira y le hace también unos pequeños aportes y la publica como su primera encíclica. Fíjense qué bonita nuestra Madre Iglesia, con qué continuidad tan bella, qué comunión tan grande. Y de hecho, si uno lee la Lumen Fidei, nota clarísimamente el aporte, los aportes propios de Francisco, clarísimamente, hasta en la estructura gramatical, la forma de expresarse, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente una de las formas de expresarse de un papa, digamos así, un alemán, un teólogo, digamos, ¿cómo se puede decir? Sí, como se le dice, a la altura de los grandes teólogos de los santos padres de los primeros siglos, un hombre académico, para entendernos, ¿no? Es lógico, el lenguaje de un hombre académico, por más pastor que sea, es distinto de un lenguaje de otros pastores que no pueden tener ese nivel académico, etc. Se nota mucho. Luego una cosa es un alemán, otra cosa es un latinoamericano, ¿no? Sí. Con el perdón de los alemanes, si es que hay alguno en la sala. Fíjense qué cosa tan bella. Entonces, recapitulando un poco, y luego si alguno quiere hacer alguna pregunta, son 8:20, tenemos 2 minutos. Entonces, una cosa seguramente ya nos ha quedado bastante clara, ¿no? Que hemos venido trabajando a lo largo del año, ¿no es cierto? Y que lo recordábamos ayer, ¿no? La dimensión, me gusta llamar la dimensión sociocaritativa de la Iglesia, no es optativa, no es un anexo, no es un plus, no, es parte intrínseca de la misión de la Iglesia, parte intrínseca, dimensión esencial de la misión de la Iglesia. Una parroquia, una realidad eclesial que no vive, lo ha recordado hace un rato el doctor Roberto, ¿no? Estas 3 dimensiones que lo recordábamos ayer también, la fe, que es lo que vivimos, lo transmitimos, es la evangelización, el anuncio del evangelio, el anuncio, la proclamación, el anuncio del evangelio, lo que creemos. Primera dimensión, evangelización. Segunda dimensión, liturgia, lo celebramos. Tercera dimensión, la diaconía de la caridad, lo vivimos, ¿no es cierto? Lo vivimos. Esto es, ¿se dan cuenta? Ayer hablamos de esto también. Y escuchando al doctor Roberto, me venía esto a la mente, que lo dije también aquí en unos encuentros hace un tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es una caritas parroquial? ¿No? ¿Qué cosa es una caritas parroquial? ¿Qué cosa es una caritas? Porque alguna vez uno piensa que la caritas es, bueno, tenemos una pequeña organización para dar cosas a la gente, dar cosas, ¿me entienden? ¿No? Alimentos, vestidos, medicinas, lo que sea, ¿no? ¿Y cómo los conseguimos? Vamos a tocar puertas, que los gringos nos donen plata, que los alemanes nos donen plata, que las empresas nos donen alimentos, o sea, los otros, que nos den para nosotros dar a la gente necesitada. El Papa Francisco, no sé si lo han visto en las noticias, al comenzar el sínodo, contó una anécdota muy bonita, en uno de los días, una cosa muy bonita. Dice que, y está en el documento final, o sea, se llama la síntesis, o algo así, documento síntesis de este sínodo que había hace poco de la iglesia sinodal y esta historia. Se hizo una pregunta a los pobres en torno a la Plaza San Pedro. Hay muchos pobres, los que han estado en Roma lo saben bien. Y les preguntaron en esta etapa de escucha, ¿se acuerdan? Para el sínodo dio la etapa de escucha, ¿se acuerdan de eso? ¿No es cierto? La etapa de escucha en todas las diócesis. También en Roma se ha hecho. Y hubo un equipo, ¿no? Y el Papa dijo, tenemos que escuchar a todos, también a los trabajadores de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces fueron a preguntarle, en Roma se llaman los barbones, ¿no? Porque, por
general tienen barba, pues gente menesterosa que vive en las calles, vive en la calle, no tienen casa, ¿no? Son vagabundos, hay muchísimos. Y le fueron a preguntar, hay una pregunta sencilla, porque no le puedo hacer todas las preguntas que se han hecho en otros lugares, lo que hemos trabajado aquí en la diócesis. Y nada más le preguntaron esto: ¿qué espera usted de la iglesia? ¿Qué espera usted de la iglesia? Impresionante. ¿Saben cuál fue la respuesta de esta gente menesterosa, que no tiene que comer, que no tiene casa? ¿Saben cuál fue la respuesta? Súper interesante. Amor. Amor. Esa fue la respuesta mayoritaria. Esperamos amor. Impresionante. Amor. Y el Papa Francisco explicaba esto, ¿no? Porque el amor regenera a la persona. Por eso, lo explica bien Francisco, no se trata de dar cosas, sino de dar amor. Dar amor. Esto es toda la dimensión socio-caritativa de la misión de la Iglesia. Dar amor. ¿Y por qué damos amor? Porque hemos experimentado el amor de Dios. El año pasado, cuando estuve con el Papa Francisco el año pasado, digamos audiencia privada, o sea, los dos solos, conversando estupendamente bien, yo le contesto al Papa Francisco, le conté al Santo Padre, le dije, yo durante muchos años, ¿no?, me he dedicado, desde laico, sacerdote, etcétera, etcétera, yo me dedicaba a anunciar el Evangelio, he sido catequista, anunciar el Evangelio, ¿no? Y así lo he hecho durante muchos años, como sacerdote, inicialmente también, sobre todo, el anuncio del Evangelio y la vida litúrgica. Y le dije, de pronto, sin que nadie me lo pida, sin que nadie me lo exija, nadie, empezó a brotar dentro de mí este deseo de hacer algo también por los pobres, a modo orgánico, ¿no? Y le dije al Papa, leyéndolo a usted, he caído en la cuenta de esto, no había caído en la cuenta, ¿no? Es como poco a poco, ¿no?, es en la medida en que a través de la palabra y de los sacramentos he ido conociendo a Jesucristo, he ido experimentando el amor de Dios, es que me ha brotado a mí el amor hacia los pobres, como un fruto nada más, un fruto. Es decir, se entienden muy bien estas tres dimensiones de la Iglesia. La palabra y la liturgia nos llevan a la caridad, Y así fue como comenzamos, el doctor Roberto recordará, un proyecto enorme en el cono norte de Callao, en Pachacute, que ha ganado hasta premios internacionales, una cosa impresionante, obra de Dios, no obra mía, ¿no? Pero se lo contesto al Papa, ¿no? Y el Papa me dijo, pero tienes que hacer la anunciación del Evangelio, ¿ah? No te dediques solamente a... No digo, por supuesto, Santiago, hay que hacer las tres cosas, ¿no? Le conté esta experiencia. Entonces, escuchando ahora al doctor Roberto, me venía esto a la mente, ¿no? Lo de, o sea, la Cáritas como la comunidad parroquial que se ayuda a sí misma. La Cáritas como la comunidad parroquial que hace presente el amor y ayuda a los pobres de la misma comunidad. Lo que nos decía el primer día Germán Sánchez, el doctor Germán, ¿no? Hecho de los Apóstoles. En la comunidad cristiana nadie pasaba necesidad, porque los que tenían más ponían sus bienes a los pies de los apóstoles y ellos con eso ayudaban a los que tenían menos, especialmente en esa época las viudas y los huérfanos, ¿no? Hecho de los Apóstoles. Entonces por ahí va a ir la Cáritas parroquial, por ahí va a ir la Cáritas parroquial. Esa es la idea, ¿no? Que vaya por ahí la Cáritas parroquial. Es decir, la comunidad que se ayuda a sí misma, ¿no? Pero se ayuda de un modo genérico. Luego, como párroco, tuve una experiencia muy bonita también en una parroquia donde yo estuve párroco en Callao. Empezamos esta comunión que no es solamente comunión de bienes. Ya viene el Señor a sacarnos plata. No, yo no les voy a sacar nada, No voy a sacar nada. Cosas muy interesantes. La parroquia. Vamos a comenzar esta Cáritas. Vamos a ver. ¿Qué personas
por ejemplo, y dijimos, el que quiere se inscribe. Médicos que tengan un poquito de disponibilidad, por ejemplo, para visitar enfermos. Fíjense. Personas que tengan un poquito de disponibilidad de tiempo, a lo mejor una persona jubilada, 65, 68 años, que está jubilada, pero que no, vamos, que no está para estar metida en su casa, y que pueda acompañar a otra persona, por ejemplo, al médico, o acompañar visitar a una anciana, no para llevarle la comunión, simplemente para visitarla, para estar. Es decir, cuando hicimos esto en esta parroquia de la que fui párroco, les digo, la parroquia se transformó totalmente. Fue una cosa impresionante cómo la parroquia se dinamizó cuando empezamos esta pastoral. Es una cosa bellísima. Se empezó a crear una verdadera comunidad parroquial. Esto que decía el doctor Roberto, dice, he pasado por un montón de sitios del Perú, yo soy testigo, que he pasado, y que efectivamente parece que esta tercera dimensión fuera como la Cenicienta, nos ha dicho. Qué pena, me ha dado pena cuando uso esa palabra, doctor, ¿no? Entonces nosotros no queremos que esto sea así. Pero bueno, tenemos unos minutos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya todos tienen su ficha, No se olviden de poner bien clarito su nombre, su correo electrónico, etcétera, etcétera. A ver si el Señor los llama, si sienten, a ver en qué dimensión estarían disponibles, o como dice, disponibles según sus posibilidades. No se asusten, que no son votos perpetuos, ya les he dicho, Simplemente a ver si el Señor te inspira algo. También los sacerdotes, También los sacerdotes, porque para los equipos diocesanos necesitamos sacerdotes, porque se necesitan equipos diocesanos para coordinar lo que se va a hacer en la parroquia. El arzobispo no lo puede hacer todo, como el señor Raúl, que ya bastante trabajo tiene el señor Raúl, ya no lo puedo seguir explotando, y los vicarios, ¿no? Muy bien, entonces, vayamos llenando, ¿les parece bien? Algunos no llenan, estoy chequeando yo aquí, Otro está copiando al vecino, ya se plagian hasta en esto. Muy bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? A ver, mira, Daniel se ha hecho famoso en este curso. Buenas noches a todos los que están acá presentes. Yo soy de Trujillo y con gusto he asistido el día de hoy, los 3 días, a esta reunión tan hermosa. Yo quiero preguntarle al padre que dio la exposición al principio. Habló del perdón. El perdonar es olvidar. Y muchas veces, y seguramente acá muchos los que estamos presentes, partiendo de nuestro hogar, con nuestros hijos, con la esposa o el esposo, el vecino o las personas, cuando nos hacen algo, le decimos, no te preocupes, ya te perdoné. Y si tu hijo, después de un tiempo, te vuelve a repetir las cosas, le dices, ¿qué? ¿Ya estás empezando como la vez pasada? ¿Sigues con ese problema de salir? Dígame usted, ¿lo ha perdonado? ¿Qué ha hecho el papá? ¿Qué has hecho con el vecino? ¿Qué has hecho con el resto? Es muy fácil, como dijo el monseñor. Las palabras aguantan todo. El que vive, el que está y sufre, somos los que a veces decimos, yo te perdono. ¿Cuántos de acá de nosotros habrán perdonado a muchos amigos y cuando lo han visto pasar, le dicen, que ni te juntes con ese es bravo? Entonces, eso es lo más doloroso. Y yo le pregunto al hermano, ¿qué actitud podemos tomar en ese momento cuando tenemos ese sufrimiento en el hogar? Nada más, gracias. Gracias. Otra pregunta sobre el mismo tema. Otra pregunta sobre el mismo tema que ha dado el padre. Sí, va en esa línea. Muy buenas noches. Agradecer primero por las ponencias excelentes que han realizado. Hablando del perdón, muchas veces implica a dos, ¿no? Alguien que me ha ofendido, alguien que me ha lastimado o me ha herido. Pero ¿cómo hacer cuando en el caso algunos de nuestros países tienen estas heridas sociales? Muchas veces no sufridas personalmente, sino lanzadas como herencia, ¿no?
¿Cómo hacer también para sanar aquellas heridas que como sociedad culturalmente tenemos para crecer y mejorar? Gracias. Sobre este mismo tema, ¿alguna otra pregunta? Aquí tenemos una intervención, 1 y 2, y ya pasamos a la respuesta. Y luego al otro decano. Bendiciones, buenas noches. Ante todo, sí, con respecto a lo del perdón, actualmente en la sociedad que nos rodea, tanto las preguntas están relacionadas para que nosotros apoyemos, si no me equivoco, pastoralmente, pero ¿cómo podemos inscribir o cómo eso se puede dar a nivel de todas las personas que conocemos que necesitan, por ejemplo, del programa que usted mismo ha ofrecido, ¿no? Que es el Espere, o sea, ¿cómo podemos nosotros llevar a esas personas ahí? Y también si este Espere aplica también para algunas personas que han salido tal vez de problemas tan comunes, tantos jóvenes, por ejemplo, de la droga y de vicios, ¿no? Aplica también el Espere para ellos, el perdón, el aprender a perdonar. Esas serían 2 preguntas. Y la última aquí, Kevin. Monseñor, buenas noches. Padre Jason, buenas noches. Yo quería consultar, conozco a varias personas, familiares y amigos que no son de la religión católica y otros que no creen, pero siento que tienen mucho que perdonar. Entonces, yo quisiera que, de repente quisiera que estén ellos en este momento para escuchar esto, pero no sé qué puedo yo hacer por ellos o qué podemos hacer. Gracias por las preguntas. Primero, en las Espere consideramos que el perdón no es olvido. Perdonar no es olvidar. Por el contrario, necesitamos la memoria, justamente para que no vuelva a pasar, no volvamos a pasar por situaciones de agresión, situaciones de injusticia, etc. Entonces, el perdón necesita de la memoria y necesita de la justicia. Por eso les decía que el perdón es pasar de esos sentimientos de odio, rencor, ganas de venganza, a un estado más elevado de compasión. El que perdona, quien perdona, lo que hace es ser cada vez más compasivo. No se trata de olvidar entonces, sino se trata de ser compasivos. Y ese es el perdón. Frente a situaciones, por ejemplo, sociales, ¿no?, de violencia, ha pasado en nuestro país, pasa todavía. Sí, las personas que han sufrido violencia política, social, son quienes han sido víctimas, ¿no? Entonces, las víctimas hacen esas escuelas de perdón y reconciliación para sanar las heridas provocadas por la violencia social, para sanar también los traumas, ¿no? Las Espere nos permite sanar esos traumas. Algunas de las personas que han sufrido violencia transmiten también los traumas de la violencia a sus descendientes. Entonces, hay traumas que se transmiten de generación en generación. Y lo que hace las Espere es eso, ¿no? Es enfocarnos en nuestras heridas y sanarlas, lograr una mejor salud mental, emocional y espiritual. Frente a, por ejemplo, otras iglesias, también todas las personas pueden hacer las escuelas de perdón y reconciliación. No necesitamos ser católicos o cristianos. ¿Por qué? Porque tanto el perdón como la reconciliación son realidades humanas. No están circunscritas a una fe, a una religión. Nuestra fe nos ayuda profundamente a entender mejor y a hacer un mejor proceso, pero es una realidad humana. Todos los seres humanos hemos perdonado y hemos reconciliado o podemos hacerlo. Los sacramentos que tenemos, sacramento de reconciliación, refleja también como tal una realidad humana. No es algo que simplemente cae del cielo, sino parte de esa experiencia muy humana. ¿Y dónde podemos encontrarlas?
En Arequipa, el Centro Loyola, que está en la Compañía de Jesús, se encarga de hacer las escuelas de perdón y reconciliación. Las escuelas de perdón y reconciliación necesitan ser dadas por personas que ya han llevado las escuelas de perdón y reconciliación, han sido usuarios y luego se forman para ser animadores de las Espere. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el doctor Roberto sobre las caritas parroquiales? Lo más conocido, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta por aquí? Muchas gracias. Buenas noches con todos. En atención a la exposición, veo que en las parroquias va a tener una gran responsabilidad los sacerdotes. Y nosotros los católicos, voy a decir nosotros, para generalizar, somos devotos de la Virgencita, del Niñito, de varias devociones, y debemos ocupar nuestro tiempo en hacer una estructura de esa formación que ha expuesto el doctor. Entonces, vamos a tener, creo que ya un compromiso para poder ayudar, ¿no? Usted mencionó médicos, abogados, profesionales, para poder ayudar a poder llegar al sitio, al lugar donde necesita la intervención de una persona para realmente dar lo que Dios quiere que demos en ese sentido. Eso era mi observación. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de las cáritas o para el doctor Roberto? Sí, justamente este es un documento del Papa Benedicto XVI, es un motu propio sobre el servicio de la caridad. Rapidito. Número 13. El obispo debe favorecer la creación en cada parroquia de un servicio de caritas parroquial o su análogo que promueva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el Evangelio está claro. Nuestra naturaleza como iglesia está claro. Seguimos reafirmando. Y lo que usted dice es verdad. Debemos expresar con la caridad nuestra fe, nuestra liturgia, cómo nos alimentamos de la palabra para que el mundo crea. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, y una última cosita que quería decirles esto. Mire, no hay que asustarse, ¿no? Yo digo, a lo mejor alguno está asustado, uy, ahora me meto, ¿en qué lío me voy a meter? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y una cáritas y las estructuras y las cosas y los... No, tranquilos. Miren, Dios lo va a hacer. Así funciona Dios. Él quiere introducir o mejorar, ampliar las cáritas y todas estas dimensiones que hemos visto, que decíamos ya el primer día y lo hemos dicho a lo largo del año. Ya se vienen haciendo muchas cosas, en parroquias de la diócesis, en movimientos, muchísimas congregaciones religiosas, muchísimas cosas, ¿no? Pero a lo mejor muchas cosas que no sabemos. El padre Jason nos acaba de decir una cosa. Las Espere se están dando ya aquí, en el Centro Loyola, en la Iglesia de la Compañía. ¿Cuántos sabían? Claro. Y así como eso se están haciendo muchas cosas que no se... Entonces no hay que asustarse porque no vamos a inventar la pólvora ni nos vamos a morir todos mañana en el intento, no. Aparte, porque lo vamos a ir haciendo poco a poco. También esta hermana decía, ha dicho Monseñor, claro, usted ha dicho abogados, médicos y tal. No, yo les he contado la experiencia de cuando yo fui párroco. La Cáritas parroquial se actúa en cada parroquia según la propia fisonomía de la parroquia, según la propia composición de la parroquia. ¿Ok? 1, 2. Y no se olviden de otra cosa. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Ya? Esto es el reino de los cielos. O sea, no se trata que vamos a empezar ahora con una super organización, una super estructura en la parroquia, que necesitamos no sé cuántos miles de dólares. No. Vamos a empezar con un granito de mostaza. Y ya van a ver cómo el Señor lo va a ir abonando, lo va a ir haciendo crecer, cuidando. Ya van a ver. O sea, se trata simplemente de dar un paso. Termino con 2 cositas. San Juan Bosco decía esto, mire, San Juan Bosco
Les cuento una anécdota primero. Cuando yo fui presidente de una fundación pontificia del Vaticano, ¿no? Que se llama Popularum Progressio. El Papa Benedicto XVI me nombró miembro de la Junta de Administración, del directorio, digamos así, y luego el Papa Francisco me nombró presidente, ¿no? Y lo he sido hasta el año pasado. Y entonces tuvimos una audiencia con el Papa, el directorio se llama Consejo de Administración, y entonces le contamos lo que veníamos haciendo, ayudando proyectos a América Latina y el Caribe, que era la finalidad de esta fundación, etc. Y entonces, y que queríamos pues ampliar nuestra cobertura, ¿no? Nuestra cobertura. Nosotros manejamos un presupuesto de $2 millones al año, pero para América Latina y el Caribe queríamos más. Entonces, claro, un poquito para ver si el Papa nos ayudaba un poquito, pues, ¿no? Si el Vaticano. Y ¿sabes lo que nos dijo el Papa Francisco? Muy simpático, con toda sencillez. Búsquense un salesiano. Eso saben conseguir plata. ¿Y por qué? Les voy a contar una cosa. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque San Juan Bosco, ¿no? Si le decían Don Busca, le decían era. Don Bosco no, Don Busca. Sí, porque decía una cosa. Yo, cuando siento de hacer algo, una obra, lo primero que hago es rezar y discernir. Y si llego a la conclusión de que es voluntad de Dios, escuchen, yo pongo el primer ladrillo y porque sé que Dios va a poner los demás. Esto es la Cáritas. Eso es lo nuestro. Nosotros ponemos el primer ladrillo. Dios lo quiere. Yo lo tengo clarísimo. Y van a ver que Dios va a hacer maravillas. Los primeros beneficiados vamos a ser nosotros mismos contemplando las maravillas que Dios va a hacer a través de las parroquias. Y ahora quiero terminar, para que nos demos cuenta de la importancia de todo esto, haciéndoles una pregunta. Este domingo, ¿no? Es la jornada mundial. No, este domingo 19. Este domingo es la jornada mundial de los pobres. 7ª jornada mundial de los pobres. Fue instituida por el Papa Francisco 7 años atrás, ¿no es cierto? Mi pregunta es, humildemente, después ya van a ver a dónde quiero llegar. ¿Quiénes de ustedes sabían que este domingo era la jornada mundial de los pobres? Levanten la mano. Fíjense. Miren sin miedo. Miren sin miedo. Ni el 5%, nada. Ni el 1%, no, el 5%, ¿ya? Pueden bajar las manos. Ven, escuchen, no es para sentirnos mal, sino para que nos demos cuenta. Miren, Segundo, bueno, yo me imagino que los demás ni idea, ¿no? Pero, segundo, ¿en cuántas parroquias aquí, en qué parroquias se ha pensado en algo para la Jornada Mundial de los Pobres? Una actividad, algo. Sí, fíjense, y varios serán de la misma parroquia. ¿No? Varios de la misma parroquia. Sí. Interesante, ¿no? ¿Ve? Muy interesante, muy interesante. Y no les echo la culpa de nada, que el pastor soy yo, así que el primer responsable soy yo. Con mi presbiterio, naturalmente, con mi presbiterio, ¿ve? Justamente por eso este año de la caridad. Fíjense qué bonito, ¿ven? Este año de la caridad tiene justamente este origen. Yo me he dado cuenta poco a poco que en nuestra arquidiócesis hemos trabajado bastante, nos hemos desarrollado bastante en la dimensión de, ¿cómo se llama?, el anuncio del Evangelio, ¿no? Y en la liturgia, que naturalmente teníamos que comenzar por ahí. O sea, esto no es, digamos así, algo de improviso, no. Yo como pastor, cuando llegué como arzobispo de Arequipa, comenzó a conocer la arquidiócesis porque yo venía de fuera y entonces hemos ido dando los pasos. ¿Se dan cuenta? Primero, lo primero, la palabra. Si no tenemos palabra, si no acogemos la palabra, nuestro corazón no se puede transformar. Segundo, la liturgia, la vida sobrenatural que nos viene a traer los sacramentos. Y ahora vamos a la tercera. ¿Se dan cuenta? Este es el punto. O sea, como pastor, humildemente con la gracia de Dios, hemos ido haciendo todo este recorrido. Y por eso quería terminar con esto. ¿Ven? Es decir, hemos hecho ya todo un recorrido
siguiendo las huellas de nuestros predecesores. Arequipa tiene 400 y pico de años, no lo hemos inventado ni tú ni yo, ¿no es cierto? Siguiendo las huellas de nuestros predecesores, entonces hemos ido entrando poquito a poquito en esa nueva evangelización, ¿se dan cuenta? Que nos convocó San Juan Pablo II, continuó Benedicto XVI, etcétera, etcétera. Ahora el Papa Francisco, cada uno con su estilo, hemos ido renovando la predicación para hacerla más asequible, que impacte más en la vida de los fieles, renovando la formación en los seminarios, renovando la vida consagrada, etcétera, etcétera. Y entonces, la liturgia, ¿verdad? Y entonces, así como Dios nos ha acompañado en todo este proceso, nos va a acompañar también en este siguiente paso, que es la diaconía de la caridad. Dios lo va a hacer a través nuestro. Dios lo va a hacer a través nuestro. El encuentro con los pobres es un encuentro con Jesucristo. Cualquiera de ustedes que tenga experiencia de esto podría salir aquí a dar su testimonio. Encontrarse con un pobre es encontrarse con Jesucristo. Jesucristo es la presencia real de Jesucristo en los pobres y en los necesitados. En los pobres necesitados. Así que los animo, ¿ya llenaron su ficha? Muy bien. Hemos aplaudido a nuestros expositores día a día. Ahora yo al terminar quisiera pedirles a todos, primero que nada, un aplauso para ustedes mismos, que han dejado tantas cosas para estar aquí. El mayor aplauso. Y por supuesto, un aplauso para nuestro Señor Jesús, caudillo y consumador de nuestra fe. Y como siempre terminamos poniéndonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra mamita de Chapi. Ella, Dios ha querido elegirla como mediadora de todas las gracias y humildemente les pedimos que nos conceda la gracia de poder crecer en esta dimensión sociocaritativa en nuestra misión de la Iglesia, que sea ella la que nos guíe como una mamá, su hijito pequeño nos vaya guiando de la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.